Saludos amigos y amigas, ¿cómo están? Hoy salió el segundo corto animado Preludio de Midnight centrado en Lady Liadrin. La cinemática se llama Lo Sagrado y nos cuenta la historia de esta elfa y varios aspectos de la luz sagrada que serán clave para entender los acontecimientos de esta expansión. Además es lo más cerca que hemos estado de ver varios eventos de Warcraft 3 en este formato animado. Así que vamos a analizarlo y descubrir qué tiene para contarnos. Pero antes de empezar, dos cosas rápidas. Primero, ya tengo un muy buen internet, así que los próximos días voy a empezar a hacer directos de WoW. Aunque parezca increíble, esta va a ser la primera vez que voy a poder hacer streams. Llevo 10 años en YouTube y nunca había podido hacerlo, nunca había tenido buen internet. Así que mi idea es charlar un rato con ustedes, comentar curiosidades, que tengan algo para escuchar mientras juegan y vivir juntos el lanzamiento de Midnight. Nunca pude transmitir el lanzamiento de una expansión, así que esta va a ser la primera vez. De verdad espero que me acompañen y ya los próximos días les voy a estar comentando cuándo y en qué horarios voy a comenzar. Segundo punto, respecto a esta cinemática. Todo el mundo quiere una serie animada de Warcraft 3 centrada en Arthas, lo sé, pero hace tiempo que vengo diciendo que personalmente me encantaría una serie animada centrada en Lady Liadrin. Me parece un personaje muy interesante y complejo, así que este corto animado que salió hoy es lo más cerca que tengo de ver esa idea hecha realidad. Ahora sí, empecemos con la cinemática. El video comienza con Lady Liadrin siendo pequeña junto a su padre. Este elfo se llama Vandelor y en realidad es su padre adoptivo, ya que sus padres verdaderos murieron a mano de los Trollamani. Él era el amigo de la familia y decidió cuidarla. Como era un gran seguidor y devoto de la luz, la pequeña Liadrin creció con esas enseñanzas desde muy chica. En esta escena vemos que ambos están mirando la fuente del sol. Liadrin toca las energías de la fuente y su padre explica que es una gran fuente de poder. Acá hubo bastante confusión entre algunas personas porque parece que la fuente del sol tiene poderes de luz, pero originalmente era una fuente de energía arcana. Recién en The Burning Crusade se purifica y se transforma en una fuente de luz. Por eso algunos pensaron que este era un retcon o un descuido, pero en realidad no lo es. El propio diálogo lo aclara. El padre explica que la fuente tiene un gran poder y que deben invocar a la luz para protegerla. Es decir, la energía arcana y la luz son cosas distintas. Tiene sentido que algunos se confundan porque lo que vemos salir de la fuente es energía blanca, lo que puede parecer energía sagrada, pero en realidad es simplemente el color característico de la fuente. De hecho, Warcraft 3 también se la veía con destellos amarillos. La pequeña Liadrin le pregunta qué es la luz y su padre le responde el mismo diálogo que ella recita en la cinemática inicial de Midnight. Y entonces llega el momento que nos encanta a todos, Warcraft 3. Este juego es el ancla de todo lo que vino después y cada vez que aparece en uno de estos cortos me vuelvo loco, me encanta. Vemos el ataque de la plaga Quel'Thalas, pero este momento ocurre cuando la plaga ya atravesó la Argenta y llegó a la isla de Quel'Danas. Como había un pequeño mar entre la ciudad y la isla, Arthas utilizó la Frostmourne para congelar el mar y permitir el paso de las tropas. Estando ya en la isla de Quel'Danas, de fondo vemos las torres siendo atacadas por los carros de despojo, los ejércitos del azote avanzando y a los altos elfos formando la última defensa de la fuente. Liadrin ya ha crecido y lucha junto a su padre contra los no muertos. Tenemos un vistazo a las gloriosas gárgolas del azote, siendo esta la primera vez que las vemos en una cinemática de este estilo. Y algo que me encantó, el padre de Liadrin es literalmente un sacerdote alto elfo de Warcraft 3. Su ropa y habilidades son idénticas a la unidad sanadora del juego. Incluso el hechizo de ataque del padre y el de Liadrin son exactamente iguales a esa unidad. ¿Se necesita mi ayuda? ¡Fuera! Así que quien hizo esto claramente jugó Warcraft 3, es un detalle buenísimo. De repente aparece un gancho que atraviesa al padre de Liadrin. Este es el gancho de Pudge. No, mentira, es una abominación gigantesca que lo ensarta y lo arrastra hacia ella. Y Vandelor en sus últimos segundos solo alcanza a ver cómo su hija queda rodeada por necrófagos y zombies. Literalmente la peor forma de morir. No solo atravesado por una abominación, sino viendo que la única persona que jamás probablemente va a sufrir el mismo destino. Y encima todo se vuelve muchísimo más triste cuando en Shadowlands nos enteramos que este personaje fue a Bastion, se transformó en un Kyrian, de hecho podemos hacer algunas misiones con él, y él obviamente al transformarse en Kyrian perdió todos los recuerdos, ya no recuerda a Liadrin, no recuerda a nadie. Entonces como su último recuerdo literal fue ver a Liadrin a punto de ser devorada por necrófagos, realmente es el peor final. El flashback termina y volvemos al presente, poco antes del ataque de Xal'atath a Luna Argenta. Liadrin está en los claros de Tirifal contemplando las ruinas de la ciudad capital, nuestro amado Lord Aeron completamente destruido. ¡Ay, no me duele! ¡Me quema! ¡Me lastima! Es muy curioso este plano porque parecería que la plaga que Sylvanas lanzó durante el asedio de la Alianza en Bate Forásero todavía sigue ahí, pero esa plaga se supone que fue limpiada por Calian Menethil y los renegados al final de Shadowlands. Además, Liadrin está parada en medio de esta niebla verde y no le pasa absolutamente nada.
así que lo más probable es que sean restos de la plaga original, o simplemente niebla normal que en un lugar tan contaminado adquiere ese tono verdoso. La verdad, Liadrin se ve muy bien en este estilo, para mí la mejor elfa de todas, ¿qué quieren que les diga? Alguien se acerca y ella se prepara para atacar, pero quien aparece es Alonso Faol. Muchos lo conocieron en Legión porque fue quien nos habló de las armas artefacto y especialmente de Xalata, pero en realidad es uno de los personajes más antiguos de toda la franquicia. Es el sacerdote que formó los 5 primeros paladines: Uther, Turalion, Tyrion, Saidan Datoran y Gavin Rhaal el Terrible. También fue clave mediando disputas de la antigua alianza y ayudando en la reconstrucción de Ventormenta mediante donaciones. Volviendo a la cinemática, Alonso y Liadrin caminan por los bosques de Tirifal. La elfa explica que el vacío atacará pronto y que creen que el objetivo será una argenta por la Fuente del Sol. Van a necesitar ayuda de todos los sacerdotes. Alonso le responde que ella también fue sacerdotisa y eso provoca otro recuerdo. Vemos a Liadrin intentando curar a un herido, pero la luz no responde, un momento que la marcaría para siempre. Alonso explica que muchos paladines que entrenó fueron sacerdotes antes. Acá vemos una imagen de quien parece ser Gavin Rhaal arrodillado ante las ruinas de Ventormenta. Este fue un caballero de Ventormenta que seguía las órdenes de Lothar, pero también huyó a Lord Aeron y ya se terminó transformando en uno de los primeros paladines. Arthas, detén esta locura antes de que sea demasiado tarde. Apártate, hermano. He venido a recoger unos viejos huesos y no deseo ser molestado. Lo vemos vestido aún como un sacerdote, pero decidido a convertirse en paladín para vengar a su pueblo. Luego vemos a los demás: Uther, Tyrion, Saidan, y Alonso nos recuerda que no todos terminaron haciendo el bien. La imagen se detiene en Saidan, quien acabaría convirtiéndose en un fanático de la Cruzada Escarlata. Aunque también es cierto que el Saidan original fue asesinado por Balnazar y este ocupó su cuerpo y es uno de los jefes de la mazmorra de Stralhorn, pero bueno, se entiende la idea. Y este es el punto: los paladines pueden hacer el bien o el mal, canalizar su venganza para proteger a inocentes o para castigarlos. Incluso el paladín más puro puede guardar odio en su corazón. Ahí está el caso de Uther, que incluso después de su muerte seguía lleno de rencor hacia Arthas. Y entonces llega el mejor ejemplo de quienes usan la luz con fines malvados: la Cruzada Escarlata. Soldados rodean a nuestros héroes y su líder exigen que Liadrin entregue a Alonsus, pero ella no se intimida y los elimina sin esfuerzo. Por eso nunca hay que pulear a un enemigo en nivel calavera si vos sos nivel bajito. Liadrin muestra varias habilidades clásicas del paladín, como martillo de justicia, cólera vengativa y escudo del vengador. Luego le confiesa a Alonso que todavía le cuesta confiar en los no muertos, y eso nos lleva a otro flashback devastador. Liadrin debe enfrentarse a su padre, ahora convertido en muerto viviente. No tiene opción, debe matarlo, recordando cómo la cuidó y protegió desde pequeña. Es un momento desgarrador que nos recuerda que mientras nosotros controlábamos al azote en Warcraft 3, nos divertíamos, Frostmourne está hambrienta, Mi vida por el sur, todo esto, pero detrás de escenas familias enteras quedaban destruidas por la guerra. Finalmente Liadrin explica que pasó por todas las etapas que mencionó Alonso: pérdida, venganza y finalmente convicción. Tras la muerte de su padre perdió su conexión con la luz y se sintió abandonada cuando más la necesitaba. Su único objetivo era vengarse de los no muertos, hasta que en The Burning Crusade Velen restaura la Fuente del Sol con la esencia de Muro, un Naru que enfrentamos en esa raid. Es el momento en el que Liadrin recupera su fe y decide convertirse en campeona de la luz. Esta cinemática nos enseña dos cosas: por un lado el pasado trágico de Liadrin y cómo se convirtió en la matriarca de los Caballeros de Sangre, con una convicción inquebrantable para proteger la Fuente del Sol, y por otro nos ayuda a entender mejor la cinemática inicial de Midnight, su fe en que la Fuente del Sol lo salvaría y cómo esa fe fue recompensada con la llegada de refuerzos de la luz. También explica por qué tantos sacerdotes ya estaban preparados para el ataque, no llegaron de la nada. Pero sobre todo la cinemática habla de los dos lados de la luz. El paladín nace de la pérdida, pasa por la venganza y alcanza su máximo potencial cuando supera sus traumas y ayuda a los demás. Cosa que por ejemplo Arthas tenía bastantes traumas y en cierta manera también eso ayudó a que se terminara descarrilando. Liadrin siguió ese camino, otros no. La Cruzada Escarlata es la prueba de que la luz puede usarse para el bien y para el mal. Y esto no es casual. Midnight no tratará solo del vacío, sino de los opuestos. Probablemente veremos a la luz desde un punto de vista mucho más cuestionable y todo apunta a que Alonso será clave en la historia que llegará a los próximos parches. La cinemática me pareció hermosa, el estilo es precioso y ver elementos de Warcraft 3 siempre se agradece. Liadrin es un gran personaje y más gente debería conocerla. Eso sí, sigo sin entender por qué en la cinemática CGI tiene una cara tan distinta a todas sus otras representaciones, porque en el arte, en las cinemáticas, en esta cinemática en particular se ve hermosísima, muy bonita, pero no entiendo bien por qué la cinemática CGI no se ve igual acá. Pero no importa, tengo miedo de que este sea el último corto animado. Normalmente recibíamos 3, pero en The War Within tuvimos solo 2, uno de la reina Ansure y otro de Aleria, y con Mina está pasando lo mismo, tuvimos solo uno de Xalata y ahora este.
Ojalá salga uno más la próxima semana. Si hay alguien que debería tenerlo, ese sería Arator por la historia. Aunque también me gustaría ver un corto animado de Salandria, pero no creo que lo hagan. En resumen, una cinemática excelente, creo yo la mejor en años. Si bien me encantaron los 2 primeros capítulos del legado de Dragonfly, esos 2 episodios los tengo guardados en mi corazón por muchas razones, pero creo que este corto de Liadrin es el mejor en general desde el corto de Uther en Shadowlands. Así que contame qué te pareció y si crees que la luz será la enemiga final de Midnight. Muchas gracias por ver y hasta la próxima. Pero cuando la fuente del sol renació en la gloria de la luz, a pesar de haber sufrido terribles pérdidas y una inmensa destrucción, también renacieron mi fe y mi esperanza. Enfrentaré los ecos que me atormentan y lucharé por el sagrado corazón de Lunargenta, sabiendo que juntos, con la luz de nuestro lado, la oscuridad nunca vencerá.